Buenos días, mi nombre es John Elber Tavera. Hoy vengo a exponer sobre la crisis asiática que se dio en los años 1997, luego del desplome de la moneda de aquellos países. Se puede considerar un problema fundamental, y es que en estos países hubo un alza de los intereses entre el 25% y el 35%, tales en países como lo son Tailandia y Corea. Se ha estructurado se ha notado la poca solidez de los sectores financieros, dando a entender que no estaban preparados para dicha crisis que se venía generando desde los años 1997. Seguido de aquí, Asia se ve enfrentada en una crisis mundial, como lo son con Estados Unidos. No estaba preparada para que Estados Unidos hiciera esa alza tan drástica del dólar, después de que el dólar estuviese prácticamente muy económico para aquellos países asiáticos. Cuando el dólar estaba económico, lo que hicieron los países asiáticos fue reconsiderar la inversión en estos países, pero no consideraron que a base de esto se podía verse reflejada más adelante en problemas económicos muy altos. Luego de allí, estos países pues empiezan una revolución, a jugar con los intereses. Los bancos empiezan a alzar los intereses para contrarrestar la inflación, y pues luego de allí, gracias a todo lo que esos gobiernos y el Banco de la República de estos países sobresalta, se pueden empiezan a recuperarse poco a poco, seguidamente hasta ahorita, a esta época de el 2023, bueno, a principios del siglo XXI. Vemos reflejada que Asia se ha desarrollado mundialmente con la tecnología que ellos están implementando. La inteligencia artificial ha connotado mucho y los ha resaltado para que su economía hasta ahorita se vea reflejada y contenga un balance fundamental, y que ésta no se decaiga fácilmente. Muchísimas gracias. Como se había ya dicho anteriormente, en 1997 se generó una crisis en los países que gozaban de un gran crecimiento económico. Los países más afectados fueron Corea del Sur, registrando una caída del 5.8%, Tailandia del 10% e Indonesia un poco más del 13%. Fue complicado que los economistas se dieran cuenta antes de que esto ocurriera, ya que todo parecía estar en orden. Tenían las cuentas públicas en orden, la inflación estaba bajo control y sus tasas de inversión eran muy elevadas. Las perspectivas que se tenían eran buenas. Pero todo esto empieza cuando Estados Unidos atraviesa una crisis económica. A esto se hizo que se bajaran los tipos de intereses que existían en Asia, junto con las altas tasas de crecimiento económico. Fue lo que hizo que los capitales comenzaran a bajar. No solo fue esto, las divisas perdieron bastante competitividad. Sin embargo, lo que parecía ser una crisis regional se convirtió con el tiempo en lo que se denomina la primera
la primera gran crisis de la globalización. La cooperación regional y los acuerdos comerciales han fortalecido la integración económica de Asia. Estas alianzas estratégicas han contribuido a la estabilidad y el crecimiento económico sostenible en la región. Durante todo este tiempo, después de la crisis financiera, empezó a registrar evolución económica, como la baja inflación. Buenas noches. Bueno, a nosotros nos correspondió la crisis asiática. Nuestro grupo está conformado por John Tavera, mi persona Iván Enrique Borges y Lina Gualdrón. Esta crisis se originó más o menos en los años 1990. Esta crisis fue originada por países asiáticos. Esta crisis fue más o menos en los países como Tailandia, Indonesia, Malasia, Corea del Sur y Filipinas. Esta crisis trajo con ella oportunidades y desafíos, experimentando implicaciones en la economía de Asia y más allá a nivel global. Orígenes de la crisis. Esta crisis fue sobrellevada por la sobrevaluación de monedas, deudas externas que tenían los países, especulaciones financieras también que tenían de esa crisis, que trajeron esos factores a los desequilibrios en los mercados financieros. Las causas subyacentes que causaron esto fueron el sobrecalentamiento económico más o menos en los años, por el crecimiento exponencial e impulsado en gran medida por inversión extranjera y crédito fácil. El tipo de cambio más o menos que se dio aquí en esto fue más o menos por el dólar estadounidense. Esto trajo un impacto significativo en la vulnerabilidad de los mercados financieros de estos países asiáticos. El desencadenamiento de la crisis en 1997, más o menos la moneda tailandesa baht fue atacada especulantemente, por lo que llevó a provocar eventos en toda la región. Inversiones internacionales. El Fondo Monetario Internacional, o como otros organismos internacionales, intervinieron en esta crisis asiática, afectando como el rescate, a menudo implicando condiciones estrictas en las estructuras y la austeridad de los mercados financieros. Esto también trajo un impacto social. ¿Por qué? Porque trajo desempleo, problemas sociales, que muchos ciudadanos comunes sufrieron consecuencias de estas crisis de los mercados financieros. También trajo vulnerabilidad en los mercados.